Muy buenos días, estamos aquí en el asentamiento de Iguazio con el historiador Amaru Lucas. Hoy es un placer que nos acompañes, te agradecemos mucho darnos tu tiempo para platicar sobre una noticia que ha estado circulando en la prensa mundial ya. Pero pues quisiera comenzar primero que nos dijeras dónde estamos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento también por estar aquí con ustedes. Estamos en un lugar históricamente muy importante. Es una zona arqueológica de gran relevancia para el pueblo purépecha. Se llama Iguazio, el lugar del coyote, y fue uno de los asentamientos más importantes durante la época prehispánica, principalmente en el siglo XIV. ¿Y por qué? Bueno, en ese momento el pueblo purépecha estaba dividido en tres poderes o tres niveles, tres ciudades importantes. Una ciudad importante en ese momento pues era la ciudad de Pátzcuaro, que estaba gobernado por el hijo de Tariacuri, que era Iquingaje. En este lugar estaba gobernado por Irepan, que era sobrino de Tariacuri, y en otro lugar también, conocido mundialmente también como Sinsunzan, estaba gobernado por el Irecha Tanganzuan, ¿no? Esta parte, por lo menos en Iguazio, se tenía registrado que era, digamos, como donde se hacía el entrenamiento militar del pueblo purépecha. Entonces aquí ven unos guerreros que defendían, que conquistaban, que luchaban en favor y en contra de otros pueblos vecinos de aquí del imperio del pueblo purépecha. Así es. Fíjate que tengo yo la impresión, corrígeme tú si me equivoco, de que hay una gran asimetría entre lo que conocemos en México y fuera de México en torno a las culturas prehispánicas. Hay una tendencia muy grande a suponer que todo México era un territorio náhuatl o incluso maya en alguna región del país. Y de las otras culturas sabemos menos, de algunas muy poco. ¿En qué sentido está la cultura purépecha? ¿Qué tanto sabemos de los purépechas? Bueno, lamentablemente no tenemos mucho documento para que hablen de la época prehispánica. Sobre todo tenemos nada más un documento que se llama La Relación de Michoacán, que es la que nos informa sobre la llegada de los purépechas a este territorio, sus conquistas, su expansión y bueno, sus múltiples luchas que tuvieron con los pueblos vecinos de aquí, del estado de Michoacán y con otros pueblos de aquí de México. Un historiador muy importante, conocido como Carlos Herrejón, ha manifestado, bueno, que el pueblo purépecha era uno de los pueblos que luchaba constantemente con los nahuas, con los mexicas. Y se tiene registro de algunos documentos, sobre todo provenientes del náhuatl, donde se cuenta que los purépechas en 3 ocasiones se habían enfrentado a los nahuas y en 3 ocasiones habían ganado a los nahuas, ¿no? A los mexicas. Esto quiere decir entonces que el pueblo purépecha pues era tan grande, tan importante como los mexicas. Es decir, que si no hubieran llegado los españoles en ese momento, cualquiera de estas dos culturas hubiera ganado la batalla, ¿no? Recordemos que los mayas, poco antes de la llegada de los españoles, ya estaban haciendo sus estrategias para invadir, atacar, conquistar este territorio donde estamos precisamente en este momento. Sabemos que ellos, los nahuas, habían bajado por lo que es el río Balsas, ya estaban prácticamente bordeando para llegar y atacar por el lado del poniente. Los actuales nahuas de la costa exactamente, son los descendientes, efectivamente. Ellos, o sea, la hipótesis que se maneja de estos asentamientos es que, bueno, pues habían llegado a través del río Lerma, pasaron por estos pueblos de la Tierra Caliente, se asentaron a costa michoacana en espera de un ataque hacia el pueblo purépecha. Tú nos estás hablando de la relación de Michoacán, este documento fundamental en el estudio de la cultura purépecha, pero entiendo que esta ya es, en cierto sentido, la visión española acerca de la cultura purépecha. Es decir, no tenemos documentos previos, documentos totalmente purépecha. No hay, lamentablemente no hay. Con estas características hay algunos documentos de otra índole, por ejemplo, testamentos. Pero con estas características como la relación de Michoacán, que cuenta la historia del pueblo purépecha, no lo hay, lamentablemente. Fíjate que yo lo saco a colación por este anuncio que seguramente tú, como casi todo el mundo, hemos escuchado,
del descubrimiento de un asentamiento, pues por las dimensiones que nos contaron, por lo menos los medios de comunicación, es gigantesco. Angamuco, aquí muy cerca de donde estamos, es donde se le sitúa. ¿Tiene alguna mención en la relación de Michoacán? Lamentablemente tampoco no se encontró información sobre este pueblo, o esta ciudad más bien. Se habla de otros lugares, de otros nombres parecidos, que posiblemente por el tiempo se haya tergiversado, se haya cambiado y que sean estos pueblos que luchaban efectivamente con los purépechas, ¿no? Es decir, en todo caso, aquí hay un error de interpretación, por lo menos de los medios, que nos hablaban de una ciudad purépecha. No no sabemos exactamente cuál sería el origen de este nuevo asentamiento. Lo que a mí me llama mucho la atención es la palabra Anamuco. No es Angamuco, es Anamuco. ¿Qué quiere decir esta palabra? Esta palabra quiere decir el guardián, estar parado frente o a la boca de algo, es decir, la boca de una puerta, a la boca de una cueva, a la boca de una entrada. Y esto es muy interesante porque si así fuese, quiere decir entonces que esa ciudad era pues la llegada, la entrada a este sitio donde estamos precisamente. Y la palabra es netamente purépecha, eso sí lo tenemos bien claro, o sea, hasta la actualidad, y si se utilizó en la época del siglo XVI, se entendía perfectamente que es el guardián, los que custodiaban esa parte para entrar a este lugar. Sí, a muchos de nosotros, no historiadores, por supuesto, este tipo de noticias nos emocionan mucho, porque rescatan, en el caso de que fuera una estructura purépecha, pues la importancia que esta cultura tiene en la vida nacional y por supuesto en la historia de México, ¿no? La pueden llevar a una dimensión que no se ha logrado en este momento por aspectos de carencia de especialistas, de carencia de documentos, pero sobre todo por este centralismo, ¿no?, que nos lleva a fijarnos en ciertas culturas, en ciertos pueblos, ciertas ciudades, etc. Sin embargo, se ha desatado una polémica muy grande y existe incluso la posibilidad de que pues, se haya exagerado un poco la noticia, las dimensiones de esta ciudad. Entiendo, no eres especialista en esta parte, pero ¿cómo lo ves? ¿Qué sentiste tú? ¿Cómo lo percibes este tipo de noticias? Bueno, primeramente me emocioné mucho, la verdad, como historiador me emocionó bastante. Y segundo, como purépecha, pues me dio mucho gusto, digamos, conocer esta otra noticia, ¿no? Que no sabemos si sea cierta, pero si fuera así, bueno, pues habría que conocer a profundidad cuál fue ese asentamiento, cómo fue ese asentamiento. Y te lo digo en el sentido, por ejemplo, de que actualmente no sabemos el origen del pueblo purépecha. No sabemos si han venido del sur, como se ha manejado hipotéticamente. No sabemos si vienen del norte, como también se manejan con algunos autores, o si se maneja, o si se vinieron más bien del Pacífico. No sabemos esa parte, ¿verdad? Entonces, este origen, digamos, o este asentamiento podría a lo mejor, pues, digamos, esclarecer más esta información, ¿no? Sabemos que la relación de Michoacán, bueno, pues, habla del siglo XIII en adelante, ¿verdad? Más o menos. Pero no sabemos la parte previa a esta historia de los purépechas aquí en Michoacán. ¿Por qué? Bueno, la relación de Michoacán habla que cuando llegan los que venían de fuera, es decir, los chichimecas, cuando llegan a Naranja se encuentran con otro pueblo que ya hablaban la misma lengua. ¿Cómo te explicas esto? Entonces no hay explicación, es decir, eran sus parientes antiguos, de dónde venían, cómo llegaron a Naranja. Y esta noticia pues, podría a lo mejor complementar esa otra parte, pero bueno, pues para poder afirmar tendríamos que tener mayor documentación. O sea, la lengua está de por medio ahí. Es muy importante decir, bueno, si Anamuco fue un asentamiento purépecha que fue antes, como lo han mencionado algunos medios de comunicación, al gran expansionismo del pueblo purépecha, podríamos entonces concatenar allá algunas ideas, algunas historias
que están plasmadas en este documento. En cualquier caso, requerimos investigación, ¿no? Requerimos muchos estudios y mucho esfuerzo. De hecho, estamos en un sitio que, a pesar de que es impresionante, gran parte, quizá la mayoría del territorio cubierto por Iguazio sigue enterrado, sigue desconocido. Así es. Entonces, hay esfuerzos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Esta noticia puede potenciar la investigación? Bueno, yo creo que inmediatamente algunas universidades del país y del estado de Michoacán se han interesado precisamente por darle atención a este tipo de investigaciones que hace gente de fuera del país. Esto es lamentable porque, por un lado, bueno, pues nosotros como académicos deberíamos, o bueno, universidades deberían de impulsar este tipo de trabajos arqueológicos, que lamentablemente, bueno, pues en la Universidad Michoacana, por ejemplo, no la tenemos. Es un poco difícil, entonces debería de haber impulso para estos nuevos descubrimientos que bien hace falta. Aquí mismo, por ejemplo, para no irnos lejos, digamos, con este tipo de ejemplos. Iguazio, donde estamos asentados, a la parte sur de nosotros, encontramos 3 montículos. Esos 3 montículos, bueno, de lo que cuenta la gente de aquí de la comunidad, es que están dedicadas a 3 Marías, ¿no? Es decir, a las 3 princesas del pueblo purépecha, ¿verdad? Entonces, estos asentamientos, bueno, hasta ahorita no están exploradas. La gente, la comunidad, pues los ha protegido de alguna manera para que efectivamente no venga gente de fuera. Es decir, si la propia gente de la comunidad de Iguazio tuviese estudiantes que trabajaran la parte arqueológica, estoy totalmente convencido de que dirían adelante, que lo hagan los hijos del pueblo de la comunidad de Iguazio, que lo hagan ellos mismos. Pero bueno, no se ha permitido, ese es un ejemplo. El otro ejemplo que tenemos es la zona arqueológica de Tingambato, donde en la parte sur encontramos varios montículos también, que evidentemente se ven que fueron o que son pirámides, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que hace la gente de la comunidad, de estas comunidades? Pues los protege, no permite, digamos, la entrada de otras personas fuera de la comunidad. Entonces estoy convencido de que si hubiese gente preparada, estudiantes, con este tipo de temáticas, las comunidades les permitirían el acceso para hacer esas investigaciones. Muy bien, pues creo que es una muy buena oportunidad para que repensemos muy bien nuestra historia y, por supuesto, el pueblo purépecha también vaya encontrando más apoyos para ir revalorando todo este pasado, ¿no? Oye, pues muchas gracias por tu presencia por aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien.